pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte él venció, la tumba abierta está. Aleluya, al Salvador Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Buenos días, hermanas y hermanos de la Iglesia Bautista en Coronel y a todos a quienes se suman a este servicio dominical. Gracias a Ricardo y Orieta por esta inspiradora canción que nos motiva y que nos introduce al tiempo litúrgico que queremos vivir. Aunque estamos en nuestros hogares, no perdemos el sentido de alabar a nuestro Señor y compartir los espacios que nosotros tenemos en cada una de nuestras propias casas. Yo desde ya, y como ha sido costumbre, les agradezco su comprensión, algún ruido ambiente, pero estamos haciendo todo lo posible para poder mantenernos conectados en el mejor espíritu que hay. Sean todos bienvenidos, gracias especialmente por la compañía que nos han dado durante la semana, con distintas reflexiones que hemos ido subiendo, con no poco trabajo, tengo que decir, especialmente por la lucha que tenemos con la señal acá y para subir estos videos, pero hemos tenido una muy buena recepción y agradecemos su compañía durante todo este tiempo. Gracias al equipo de comunicación de nuestra iglesia, Jimena, Melissa, que han trabajado arduamente, pero ya vamos a descansar algunos días después de esta semana. Vamos a tener un momento bien especial, una serie de momentos. Primero vamos a recibir algunos saludos de todos nuestros hermanos o algunos de nuestros hermanos. Hay algunos niños también que tenemos muy bien reservados. La semana pasada se hizo famoso un saludo con un gatito por ahí que muchos recuerdan más al gatito que a la propia reflexión, lo cual suele pasar. Pero vamos a recibir con alegría estos saludos de algunos hermanos, amigos que nos han enviado y que nos bendicen y nos nutren. Así que lo vamos a disfrutar. Luego de eso va a haber una lectura bíblica que nos recuerda el momento que estamos celebrando. También vamos a tener algunas alabanzas y también vamos a tener una oración dirigida por algunos de nuestros hermanos. Les invito a que cada uno de estos momentos los recibamos con mucha alegría y también con mucho recogimiento. Disfrutemos este tiempo en el Señor. Hola, yo soy Adolfo y quédate confíen en Dios y el coronavirus se va a ir.
Hola hermanos y amigos de la iglesia, queremos enviarles un saludo y decirles que Os extrañamos mucho. Saludos, bendiciones para todos. chao. Hola, querida comunidad, somos la familia Aravena Gallo. Estamos acá en nuestro hogar, haciendo la cuarentena como todos. Queríamos igual transmitir nuestro cariño, nuestra paz con ustedes y decirles que ojalá pronto estemos juntos para abrazarnos. Que Dios les bendiga a cada uno de los que están en casita. Saludo también a mi hija Antonia, que está en Punta de Parra, no está presente con nosotros, pero estamos en contacto, gracias a Dios también allá en Punta de Parra, y ella también a veces está presente en el culto vía online. Dios les bendiga y pronto podamos estar juntitos. Chao. Chao. Hola queridos hermanos, queremos saludarles y decirles que gracias a Dios estamos bien. Tania va muy bien con su embarazo, esperamos y ansiamos la llegada pronta de nuestro hijo y también junto a Carlos Felipe. Les deseamos muchas bendiciones y les extrañamos y les queremos mucho. Saludos en el amor del Señor y rogándole a Él que los cuide y los proteja, pero también ustedes tomar las precauciones en todo momento, quedarse en casita, acompañados de su esposa, de sus hijos, de sus nietos, ¿ok? En el nombre del Señor lo declaro. Amén. Llamo. Hola hermanos, los quiero muchísimo, doy gracias a Dios por la preocupación que tienen por nosotros, que Dios les bendiga, de casita estamos intercediendo por ustedes y no me cabe la menor duda que ustedes están bien y como Pablo decía muy bien, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece y esa es la verdad que Él decía, los quiero muchísimo, ricas bendiciones para todos, amén. Amén. Queridos hermanos, les saludamos con cariño y compartimos el Evangelio de Lucas. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo cuando todavía estaba con vosotros en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellos se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo, y las demás que los acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Esta es la palabra de Dios que anima nuestros corazones. Dios les bendiga. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz
mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Un gran abismo nos separaba y un gran monte alto y sin fin. Desesperado yo me encontraba hasta que tú viniste a mí. Y en las tinieblas tu amor perfecto quitó las sombras de mi ser.
del tercer día, su cuerpo inerte volvió a vivir. El león rugiente rompió el silencio y de la tumba se levantó. La victoria es tuya, oh Dios. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió y en su nombre salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, gloria al que me liberó. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas se rompió y en su nombre salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Oremos, queridos hermanos y amigos. Señor, nuestra convicción es que aún en medio de estos tiempos de incertidumbre, de cambios, incluso de temores y dolores, tú estás presente pastoreando nuestras vidas. Que al recordar en forma especial en estos días tu sacrificio en aquella cruz por cada uno de nosotros, y así también tu resurrección, podamos encontrar paz, seguridad y esperanza en ti. Señor, gracias. Muchas gracias por tu gran amor. Gracias por mirarnos y ofrecernos salvación. Gracias porque siempre podemos contar contigo como un Padre amoroso, dispuesto a abrazarnos, a contenernos y a guiarnos. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestra esperanza. Y en ti está puesta, Señor, toda nuestra confianza. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muchas gracias primero por los saludos, muy emotivos. Gracias, Aloncito, por toda la fuerza que nos da. Gracias también por la lectura bíblica de Alejandro, Marcela y Valentina. Gracias por las canciones. Omar y Patricio han estado esforzándose también por enviarnos música de buena calidad, al igual que Orieta y Ricardo. Gracias por el apoyo, y gracias, Gladys, por acompañarnos en oración, sabiendo también que Marcelo, tu esposo, está viviendo momentos muy difíciles. Gracias por apoyar el ministerio. Solo recordarles algunos avisos que están ahí a mi espalda, a modo de plantearles algunas cosas que seguimos realizando. Tratamos de seguir realizando el ministerio dentro de lo posible, dentro de las circunstancias, pero lo hacemos con mucha alegría. Gracias a todos aquellos que se sumaron al día de oración y ayuno del día de ayer. Gracias también a quienes se sumaron a la cadena de oración del día viernes. Gracias a los que han llamado y los que nos han llamado también, solo para saber cómo estamos o para tener una conversación a veces vía telefónica. Gracias al pastor Marcelo por su ayuda, por esforzarse en llegar a algunos lugares que es más difícil de pronto. Y gracias por todas las actividades que se siguen desarrollando. Algunas maestras de la escuela dominical, me consta que han llamado a algunos niños, ya han realizado alguna clase virtual. Gracias, sinceramente es emocionante ver cómo la iglesia, a pesar de las circunstancias, se mantiene activa. Y estamos también abiertos a servir a nuestra comunidad en las situaciones que ameriten. Hemos ofrecido ya hace más o menos dos o tres semanas que ofrecimos al municipio nuestras dependencias en el caso que sea necesario usarlas. No ha sido necesario todavía, pero estamos a disposición. Llegará el momento en que tengamos que poner nuestro ministerio al servicio de nuestra comuna de otra forma, y estaremos atentos a aquello. Mientras tanto,
nos sumamos y cooperamos a través de abstenernos de salir o al menos reducir al máximo nuestras salidas y cooperar en ese sentido. Quiero mostrar nomás un par de fotografías. Esa fue una reunión en la que está a mis espaldas de el directorio que hace el domingo pasado estuvimos trabajando con algunos detalles que necesitábamos verificar. Ahí hay algunos, no están todos, pero gracias a Dios por esa actividad. Ahí se alcanza a ver un poco dos reuniones paralelas, una de renuevo que Marjorie con Vladimir han estado trabajando junto con Patricio, y también en la esquina ahí superior se ve reunión de jóvenes. Esa fotografía la saqué un poquito más pequeña porque el rostro de algunos da cuenta del encierro, así que para proteger su identidad lo coloqué a nivel general nada más. Y por cierto, muchas gracias por su compañía en lo que fue la celebración de la Santa Cena. Abrimos nuestra casa para compartir con mis papás, en este caso mi esposa, mis hijas. Juan Pablo también estaba con nosotros ese día, que nos vino a cooperar en silencio. Y yo agradezco porque hubo mucha gente que se contactó con nosotros. Creo que hay más de 900 reproducciones de ese momento. Nos llegaron saludos desde el extranjero, incluso algunos vecinos. Gina Bacareza, por ahí me recuerdo, desde Londres nos escribió, y otros tantos más hermanos que nos emocionó mucho. Y disculpe que lo diga así, creo que emocionó mucho también a los mayores para darse cuenta que les acompañamos en oración, que les abrazamos, que les queremos mucho. Gracias a todos los que nos escribieron. Y un aviso especial que puede ser de mucha ayuda para seguir profundizando nuestra fe, y también voy a decirlo de manera franca, de manera terapéutica, seguir ocupando bien nuestro tiempo. Es un ciclo de enseñanza de nuestro Instituto de Formación Cristiana, a través de nuestro hermano David Rodríguez, quien está dictando el curso Parábolas, el Evangelio en Narraciones. Ahí están los datos a mi espalda. Se inscribe a través de Classroom Google con un código que ahí aparece también, y si usted quiere tener más información puede hacerlo en forma privada si es que no alcanza a ver bien la imagen. El curso es gratuito y es el día lunes y el día jueves a las 20 horas que estaremos estudiando el Evangelio desde una forma narrativa según lo muestran algunas parábolas. Así que les invitamos, yo les animo a participar. En el ciclo anterior hubo más de 22 estudiantes y esto recién está comenzando. Hubo una sola clase, pero por Semana Santa se suspendió, y ahora ya lunes y jueves están todos invitados a participar. Quiero invitarles ahora a reflexionar en la Escritura. En esta fotografía se evoca el milagro de la resurrección. La resurrección es un elemento clave en la fe cristiana. El apóstol Pablo diría que si Jesús nos resucitó, somos dignos de lástima, voy a usar ese término. ¿De qué sirve todo esto? Fue un gran hombre y nada más. Y yo quiero invitarles a hacer unos alcances que ayer anunciamos un poco en nuestra reflexión que subimos, de por qué resucitó Jesús en realidad. Y ya me estoy acostumbrando a hacer reflexiones más breves, así que yo solo haré un par de comentarios y voy a mostrarles algunos textos bíblicos que me van a ayudar a poner en nuestra reflexión una idea un poco distinta sobre la resurrección. Ya dije, es el fundamento de nuestra fe, y gracias a ello los hermanos del primer siglo nos traspasaron esa fe a través de los siglos y nos llegó a nosotros. Entonces, ¿por qué resucitó Jesús? Esa es más o menos la pregunta que va a estar. ¿Cuál fue la causa de su resurrección? ¿Qué había detrás de aquello? ¿Cuál es la idea teológica que hay detrás de esto también? Hay dos textos que yo voy a usar. No se asusten porque en la pantalla aparece como si fuera mucho texto, pero solo son unos 6 versículos más o menos, solo que están en un tamaño grande que les permite leer a los que nos están siguiendo a través del video. ¿Por qué resucitó Jesús? Y me referiré a dos discursos o predicaciones que hace el apóstol Pedro. Una en Pentecostés, estaban en el aposento, y según el relato del libro de los Hechos, el Espíritu Santo descendió y la gente comenzó a hablar
en un lenguaje que les hacía comprensible a todos los que habían venido de otros pueblos a adorar a Jerusalén en una fiesta judía. Ese hecho es bastante milagroso y no lo vamos a desarrollar hoy día, solo quiero dejar el contexto que después de Pentecostés se da este discurso que vamos a citar después. Y el otro momento se da en la casa de un hombre que es romano, llamado Cornelio, que es un hombre que adhiere a la fe judía, pero que no es judío de raza, por lo tanto no tiene todos los beneficios que una persona del tiempo de Jesús podría haber tenido, en tanto no es de la nacionalidad judía propiamente tal. Esos dos textos los vamos a tener. ¿Y por qué Cornelio? Porque también cuando se predica en la casa de Cornelio, también hay un suceso milagroso que desciende el Espíritu Santo, ya no en Jerusalén como pasó en Pentecostés, donde la mayoría, digamos, que experimenta esto son judíos. En el caso de Cornelio, es gente no judía que recibe el mismo don del Espíritu Santo. Y eso nos va a servir un poquito de referencia para explicar algunas cosas. He subrayado parte del texto solo para enfatizarlo y tomarme de esas ideas para explicar algunas cosas. El Espíritu Santo descendió, algunos hablaban en lenguas, lo que significaba que la gente les podía oír en su lenguaje, pero algunos pensaban que esta gente estaba borracha. Y entonces Pedro tiene que dar una explicación sobre esto, fundamenta por qué esto sucedió, y en el verso 22 dice de la siguiente manera: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre aprobado por Dios. Y eso hay que subrayarlo. Aprobado por Dios. Ante ustedes, dice, con milagros, señales y prodigios. Es decir, todo lo que Jesús hacía, lo hacía por la ayuda de Dios y como una forma de parte de Dios de respaldar la propuesta que Jesús traía. Estos los cuales realizó Dios, dice, entre ustedes, es decir, no los realiza Jesús de manera mágica, sino que los realiza Dios por medio de Jesús, como bien lo saben. Este, Jesús, fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Hay un par de observaciones muy, muy fuertes. Primero, es un hombre aprobado por Dios, Jesús. Pero ustedes lo mataron. Y siguen, y vean ahora el efecto de la resurrección. Sin embargo, Dios lo resucitó. Eso también hay que subrayarlo. Algunos piensan que Jesús tenía poderes en sí mismo y actuaba de manera mágica y era una suerte de mago. No. El texto es muy claro. Dios resucitó a Jesús, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Debemos leer muy bien esto, porque cuando no prestamos mucha atención podemos sacar algunas conclusiones equivocadas. Sin embargo, Dios lo resucitó, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Este contraste, ustedes lo mataron, Dios lo resucitó. Y podríamos incluso agregar acá, aprobado por Dios. Pero solo quiero dejar ese contraste. Ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Esto dejaba a los religiosos como opositores al plan de Dios. Ustedes lo matan, Dios lo resucita. Por eso en aquel tiempo, como dice el texto del libro de los Hechos, hablar de la resurrección implicaba que la religión de aquel tiempo había rechazado a Jesús. Y con él había rechazado a la propuesta de Jesús. Por eso es que logran manipular incluso a Pilatos para que lo crucifique. Hay una tensión, hay un contraste entre aquello que es aprobado por Dios, entre aquello a lo cual la religión le da muerte, y sin embargo Dios le da nueva vida o lo resucita en este caso. Entonces, Jesús fue resucitado por Dios y al mismo tiempo
para proponer un camino diferente al de la religión ceremonial y distante que había en el tiempo de Jesús. Las personas que no estaban conectadas en el tiempo de Jesús al oficio religioso se sentían discriminadas. Si tú estabas enfermo, entonces estabas castigado por Dios. Por ahí creo que cité en alguna de las reflexiones de la semana que un hombre que estaba ciego de nacimiento, los discípulos pasan con Jesús al lado de él y preguntan quién pecó, porque si pecó él o sus papás para que estuviera ciego, porque ellos atribuían a la idea de la enfermedad como un castigo de Dios. Lo mismo pasaba con la pobreza, ni hablar de la lepra. La lepra era una suerte de maldición que se estigmatizaba mucho al otro, se le discriminaba. Eso hacía que la religión mantuviera a mucha gente distante de Dios. Y hoy día también se mantiene esto, incluso lamentablemente desde la fe cristiana. Mientras más pecador te sientes, más lejos estás de Dios, y pareciera que eso hace que, especialmente los que predicamos, nos sintiéramos un poco más superiores al resto de la gente. Incluso el salmista elaboraba un salmo que es muy lindo, pero por otro lado habla de lo inaccesible que es Dios. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón. ¡Wow! ¿Quién califica? Incluso agrega, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es decir, a este Dios es imposible acceder. Y por eso es que surgen algunos mediadores, incluso religiosos, ceremoniales, de sacrificio, pero es un Dios distante y que lo ceremonial tiene mucha importancia. Algún día vamos a hablar de la parábola del buen samaritano y cómo es que el levita y el sacerdote que pasan de largo, como dice el texto, y no ayudan al hombre que está herido. Una de las cosas que ellos tenían era que había una ley ceremonial que no podían tocar un cadáver y el hombre estaba medio muerto, entonces su ley ceremonial les impedía de alguna manera tender la mano. Por lo tanto, esta religiosidad ceremonial lo único que terminaba haciendo era alejar a Dios de la gente o alejar a la gente de Dios. Jesús entonces fue resucitado para proponer un camino distinto a este. En ese contexto podemos decir que Jesús no vino a inaugurar una nueva religión, incluso que discrimine moralmente o que aleje a Dios de las personas. No vino a eso Jesús. A mí me preocupa porque nosotros los cristianos hablamos de la gracia de Dios, su misericordia y su compasión, pero somos extraordinariamente duros con la gente que se equivoca más, incluso y especialmente con aquellos que se equivocan siendo de nuestras filas. Escuché a un hombre, fue pastor, él pastoreó cerca de 40 años y me ubicó en algún lugar por ahí, en una iglesia, era de una denominación diferente a la nuestra, y él me decía: pastor, he comprobado que nosotros los cristianos somos los únicos que abandonamos a nuestros heridos en el campo de batalla. Yo serví 40 años y cometí un pecado, dijo. Y nunca más se me tendió la mano ni la oportunidad de vincularme. Es decir, aunque decimos que estamos por gracia, parece que nos mantenemos en la vida cristiana, incluso en el ministerio, por méritos. Jesús no vino a eso. Jesús no vino a inaugurar una religión que discrimine moralmente o que aleje a Dios de las personas. Jesús vino a otra cosa. Jesús vino a enseñarnos cómo encontrar a Dios en otros seres humanos. Y esto es muy revelador. Primero, el ser humano Jesús de Nazaret, hijo de Dios, pero ser humano. Es decir, Él nos vino a hablar de Dios en lenguaje humano para que lo encontráramos en lo humano. Y esto más que no es un humanismo enfermizo, que algunos quieren verlo de una manera muy negativa, sino que la humanidad, el ser humano como tal, donde incluso el pecado es comprendido como una manifestación equivocada de nuestra humanidad, expresiones que son inhumanas, podríamos llamarle. Eso es el pecado, comportarnos de una manera que no es propio de nuestra humanidad, que no es digna de nuestra humanidad.
Jesús vino a enseñarnos cómo encontrar a Dios en otros seres humanos. Incluso Jesús fue más allá. Él dijo que lo encontraríamos a Él y con Él a Dios en el que estaba preso, en el que estaba enfermo, en el que estaba desnudo, grupos discriminados de su tiempo, en los más débiles. Incluso encontraríamos su reino en la fragilidad de los niños, en esos elementos. Esa es la propuesta de Jesús que la religión rechazó en su momento, pero que en la resurrección observamos que Dios aprobó. En otras palabras, Dios aprobó este ministerio de Jesús, esta nueva propuesta, mientras que la religión lo rechazó. Porque un problema que tenemos los religiosos es que nos apropiamos de Dios. Creemos que somos dueños de Dios, que lo administramos a nuestra voluntad dependiendo de la autoridad que se nos ha otorgado. Dios no es propiedad de nada. Y este camino vino a proponer Jesús. Por eso Jesús, aprobado por Dios, muerto por ustedes, crucificado, pero resucitado por Dios. Lo que la religión rechazó, Dios lo aprobó y lo revivió. Y el segundo texto que quiero comentar es el que ya mencioné en la casa de Cornelio. Y aquí vamos a invertir un poco menos de tiempo, pero es muy, muy lindo y quiero leerlo para ustedes. Pedro entró a la casa de Cornelio, lo cual ya era poco normal en el tiempo de Jesús. Los judíos no entraban a una casa de otra persona que no fuera judío. Incluso Pedro, cuando ingresa, plantea diciendo: yo soy judío y no es digno que yo esté entre ustedes. Bueno, verso 37 dice así: ustedes conocen este mensaje. Le está hablando al auditorio que está en la casa de Cornelio, un grupo pequeño de personas. Este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero, dice, a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios. La idea del ungimiento era una ceremonia donde había aceite de por medio, por eso es que el aceite a veces es señal del Espíritu Santo, donde yo te unjo con aceite, puedo untar con aceite o mojar tu cabello con aceite, pero te unjo para una tarea particular. Esa es la idea. No es que solamente te mojo con aceite, sino que lo hago para dedicarte a una tarea particular. Bueno, Dios ungió a Jesús no con aceite, sino con el Espíritu Santo y con poder. Y luego dice de Jesús: y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa idea es muy importante. Jesús no hizo lo que hizo porque tenía poderes en sí mismo nada más, sino que fue ungido por el Espíritu Santo e hizo el bien a tal punto de incluso sanar a los que estaban oprimidos por el mismo diablo, pero todo eso lo hizo porque Dios estaba con él. Y luego dice: nosotros, dice, somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de un madero, pero de nuevo viene la misma idea. Pero Dios lo resucitó al tercer día. Y dispuso que se apareciera no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, hizo el bien. Por eso es que hablamos en uno de estos días, creo que fue el día lunes, que si yo pudiera resumir qué es lo que Dios esperaría de nosotros, es que seamos felices haciendo el bien. No decía felices egoístamente, sino que el hacer el bien a los demás produjera en nosotros un sentido de realización y de felicidad, porque eso nos conecta con Jesús de Nazaret. Una vez más, Pedro dice que Dios resucitó a Jesús. Entonces, en la resurrección, Dios aprobó el ministerio de Jesús de hacer el bien con la presencia y poder del Espíritu Santo. La religión lo mató, pero Dios lo resucitó porque aprobó el ministerio de pasar por este mundo y hacer el bien. Y destruir toda la obra del diablo y todo el dolor humano y todo el sufrimiento y trabajar para que ese sufrimiento disminuya.
En ese contexto, Dios resucita a Jesús. Disculpe que lo diga de esta manera, porque le da un like desde el cielo. Aprobado. Esto es lo que tenía que hacer, y aunque la religión lo mata, yo lo levanto de nuevo, lo resucito, porque ese es el camino que hay que recorrer. En ese contexto, amigos, el camino del resucitado para la iglesia está presente en estos textos. Ambos textos que he comentado, el de Pentecostés y el de Cornelio, están en el contexto de algo muy hermoso, la venida del Espíritu Santo. Lamentablemente, esta hermosa presencia divina en nosotros, el Espíritu Santo, se ha manipulado mucho y pareciera que es una cosa que nos da, en lugar de una presencia que nos acompaña. Quiero que vean estos dos elementos, Pentecostés y Cornelio, en ambos lugares el Espíritu Santo desciende. ¿Cuál es la idea de esto? Vean, Jesús aprobado por Dios, rechazado por la religión y dado muerte por la religión. Y el Padre lo resucita. Y cuando se hacen estas declaraciones, el Espíritu Santo en ambos lugares, en Pentecostés y en Cornelio, desciende sobre la iglesia. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la tercera idea que quiero dejar con ustedes? El Espíritu Santo viene a la comunidad para capacitarla en su tarea de hacer el bien, como Jesús lo hacía cuando estuvo entre nosotros. Gracias a Dios por las canciones que entonamos. Gracias a Dios por los templos que podemos poner al servicio de la comunidad. Gracias a Dios por una serie de cosas que tenemos, pero que no son un fin en sí misma. De hecho, esta pandemia que nos ha encerrado en las casas nos ha recordado lo importante que es vivir la fe en nuestros hogares también. Insisto, el Espíritu Santo vino a la comunidad para capacitarla en su tarea de hacer el bien, como Jesús lo hacía. La iglesia es una comunidad de personas que recibe el Espíritu Santo para darle continuidad histórica al proyecto de Jesús. ¿Dónde está Dios reinando? ¿Dónde está el reino de Dios? Allí donde el sufrimiento disminuye. Allí donde los dolores humanos están siendo aplacados, consolados, sanados por una comunidad de fe que se deja permear por el Espíritu de Dios, el Espíritu del Creador, el Espíritu de vida, que reproduce, que le da continuidad histórica al proyecto de Jesús. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, en medio de las crisis que Chile está viviendo, el estallido social y el COVID-19, en medio de estas crisis recibimos la propuesta de Jesús como un camino de salvación para nuestra salvación. Salvación en términos de sanidad, liberación y de salvación eterna también. En medio de estas crisis, la propuesta de Jesús sigue siendo un camino de salvación para nuestras vidas. Amigos, en medio de las crisis que Chile está viviendo, debemos renunciar y renunciamos a la acumulación de bienes y elegimos, al igual que Jesús, encontrar nuestra felicidad haciendo el bien a otros. Esta es una opción de vida a lo que yo les quiero llamar. Van a querer conquistar nuestro corazón. El dinero se va a querer empoderar de nuestra voluntad. Van a robar nuestra mirada, nos van a decir lo que es importante. Quiero llamarles en el nombre de Jesús a que escojamos encontrar nuestra felicidad haciendo el bien a otros, como Jesús también lo hizo. En medio de las crisis que Chile está viviendo, quiero invitarles a que nos podamos abrir como iglesia al Espíritu Santo, a la acción del Espíritu Santo, para que nos ayude a hacer respuesta solidaria para nuestro país en el nombre del Cristo resucitado. Sin el Espíritu Santo, permítame decirlo, estamos perdidos. Lo necesitamos su compañía, para que Él nos ayude a hacer el tipo de respuesta que nuestra sociedad necesita y que encarnemos una propuesta diferente a la que en muchos lugares de nuestra tierra se está dando. Una propuesta egoísta en algunos lugares, una propuesta economicista, una propuesta de acumulación, una propuesta de opresión. Que nosotros elijamos el camino de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo
para que el resucitado siga viviendo entre nosotros y nosotros podamos multiplicar su ministerio en el día de hoy. Quiero invitarles a orar y con esto dar término a esta reunión. Nos vamos a juntar durante la semana en algunos lugares o virtualmente, obviamente, en los avisos que hemos dado, y el próximo domingo al menos esperamos verles. Pero quiero pedirles que se queden con esta idea. Dios resucitó a Jesús porque aprobó su proyecto y su manera de entender el ministerio. Y aunque la religión lo mató, Dios lo resucitó. Yo quiero ser de aquellos que resucitan a una vida diferente y dar mi vida por aquello que Jesús dio su vida. Encontrar la felicidad haciendo el bien a otros como Jesús lo hizo. ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias por todo tu amor. Gracias por Jesús, que nos señala un camino distinto. Gracias por estar con nosotros y por invitarnos a ser parte de un proyecto tan importante, tan transformador. Gracias, Señor, porque podemos incluso dar nuestra vida por algo como esto. Yo te pido que tu iglesia, que mis hermanos, mis amigos, incluso los que creen desde la distancia, puedan abrirse a la acción de tu Espíritu para que podamos ser o darle continuidad al proyecto de Jesús en nuestras vidas. Yo te pido que todos los que hemos escuchado esta reflexión podamos ser convocados por tu Espíritu para que podamos encontrar nuestra felicidad haciendo el bien a otros como Jesús lo hacía. Y aunque el mundo y la sociedad nos rechace por vivir de una manera diferente, nosotros queremos ser aprobados por ti como Jesús fue aprobado. Que tu bendición repose en nuestra iglesia, en nuestras iglesias. Que tu bendición repose en nuestra patria, en la humanidad, en el mundo entero. Que tu presencia nos ayude a encontrar a tu Hijo resucitado entre nosotros, entre los más débiles, entre los infectados en este tiempo, pero que podamos comprender que tú estás presente en medio de nosotros. Tu bendición repose sobre nuestras vidas y gracias por este tiempo de reflexión. En el nombre de Jesús. Amén.